Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia el día de hoy del pastor Ángel Roa en ese segmento maravilloso de cada semana, volviendo, retomando lo que es el diseño divino, volver a la voluntad del Padre. Así que, pastor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, contento de poder estar acá compartiendo. Veníamos corriendo porque veníamos saliendo de Puebla y llegamos recién a México, Ciudad de México. Bueno, pastor, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, súper, súper. Bueno, yo quiero compartirle algo que el Señor nos ha estado ministrando durante este tiempo acá. Para los que tal vez no noten mi acento, yo soy de la República de Chile. Y estamos acá desde hace unas 3 semanas ayudando a fortalecer un trabajo que nosotros hacemos con el ministerio en el que participo dentro de las universidades. Y hay una palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 11, donde la Biblia nos habla acerca de la vida de Abraham y su vida antes de tener un encuentro con Dios. Y en el versículo 31 dice, y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero el versículo 1 del capítulo 12 es clave. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Y como se titula el título de este mensaje, volviendo a la voluntad de Dios. Y yo creo que un ejemplo para nosotros los que hemos creído en Cristo es la vida de Abraham, que Pablo cuando se refiere a él lo llama el padre de la fe. Y nosotros vemos acá en la vida de Abraham, por un lado, el plan que su padre tenía para él y por otro, el plan que Dios tenía para la vida de Abraham. Y eso hasta el día de hoy sigue sucediendo en la vida de todos los que quieran seguir a Dios. Hay un plan que puede tener nuestra familia, hay un plan que puede tener el mundo para nosotros en medio de la sociedad en la que estamos. El sinónimo de éxito es poder tener una casa, poder tener hijos, poder tener un carro. Y muchas veces esas cosas que la sociedad nos dice que son importantes es lo que al final termina siendo el plan que dirige nuestros pasos. Pero la pregunta acá es qué es lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. En el caso de Abraham, lo que Dios había dicho era sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y eso puede parecer sencillo cuando lo leemos, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil porque para Abraham significaba dejar sus lazos familiares, sus lazos sentimentales de lado, y también significaba dejar una estabilidad financiera, una estabilidad económica. Cuando nosotros vemos en la palabra que él estaba en la tierra de Arán, él tenía una estabilidad. Ya antes tener tierras era sinónimo de estabilidad. Y él, para seguir la voluntad del Señor, renuncia a esa estabilidad y va a donde Dios lo comienza a llamar. Y hay una palabra que está en el libro de Romanos que nos dice algo que es clave respecto a la fe. Dice que la fe viene por el oír la voz de Dios, ¿ya? Y cuando hablo acerca de oír la voz de Dios, estoy hablando no solamente de que la escuchamos y entra por un oído y sale por el otro, sino estoy hablando de poner en práctica, ¿ya? Y con respecto a este punto, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Una es que hay una voluntad de Dios que puede ser particular para nuestra vida, que tiene que ver con el llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros, y hay una voluntad
que está revelada en la palabra que es general, ¿ya? En Romanos, a mí me llama la atención que cuando el Señor está hablando acerca de la fe, Él ocupa una palabra que en el original no es logos, como es lo que estamos acostumbrados, que es la palabra escrita, es la palabra revelada, es el rema lo que se ocupa en ese pasaje del libro de Romanos. La fe viene por el oír la palabra revelada de Dios, ¿ya? Y, y esta palabra revelada es lo que dirige el llamado particular de cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo saber si realmente Dios es el que está hablando a mi vida? Porque cuando nosotros vemos el ejemplo de Abraham, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de los discípulos, de Pedro, el ejemplo de Juan, el ejemplo de Mateo, siempre hay un factor común. La voz de Dios nunca nos va a llevar a que nuestras vidas estén cómodas. Para Abraham, salir de la comodidad significaba salir de su tierra, salir de su casa, salir de su parentela. Pero también en el libro de Mateo, cuando Jesús está hablando con el joven rico y le hace un llamado a seguirle de la manera más sincera, no es que él estaba probando su corazón, sino que realmente Jesús amó a ese joven y él quería que le siguiera y hace un llamado, le dice, pero tú tienes que dejar tu riqueza. Y él no puede y se pone triste, dice la palabra, y se fue triste. Y en ese momento, Pedro, que era el vocero de todo el grupo, el que siempre tomaba la palabra, se pone a hablar y le dice a Jesús, pero nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros hemos dejado casa, nosotros hemos dejado nuestros padres, nosotros hemos dejado nuestros hijos, nosotros hemos dejado nuestros trabajos y te hemos seguido. Entonces, cuando el Señor quiere hacer algo en particular con cada uno de nosotros, cuando el Señor quiere cumplir su voluntad en nuestras vidas, Dios nunca nos va a llevar a una vida de comodidad. Dios siempre nos va a pedir algo a cambio y generalmente, por no decir siempre, van a ser cosas que nosotros amamos. En el caso particular, para nosotros poder estar acá en este tiempo de misión en México, nosotros tuvimos que dejar lo que en este momento para nosotros el amor de nuestra vida, que son nuestras hijas. Y el Señor nos sigue pidiendo. Alguien puede pensar que esto va a ser solamente en un momento de su vida, pero la verdad es que una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, toda su vida va a tener que tomar decisiones. A Abraham le significó primero dejar su casa, su tierra y su parentela, pero después también le significó poner a lo más valioso que Dios le había dado, que era esa bendición de tener un hijo, y la Biblia dice que Dios le pide ese hijo que él tenía y lo tiene que poner en el altar del sacrificio. Es decir, hacer la voluntad del Señor, que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, no se limita solamente a una decisión al principio de nuestra relación con Dios, es algo continuo. Y en nuestro caso particular, para poder estar acá, nosotros hoy día estamos renunciando a estar en nuestro hogar, a estar con nuestras niñas, a poder disfrutar de estar con ellas, a tener la duda si ellas realmente están bien en estos momentos, pero hay algo que en nuestra vida nosotros hemos decidido, y es que lo primero en nuestro corazón, lo primero en nuestras vidas va a ser Dios. Y Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 6, él habla a sus discípulos y él los llama a que puedan descansar en él. Cuando el Señor nos habla y nos pide cosas que nosotros amamos en nuestro corazón, que la entreguemos en sus manos, nunca es porque Dios sea un Dios malo. Cuando Dios le pide su hijo a Abraham, no es porque Dios quisiera hacerle un daño a Abraham. Él sabe que el lugar más seguro donde pueden estar las cosas que nosotros amamos es en sus manos. Es cuando nosotros dependemos de Él, es cuando nosotros entregamos nuestras cargas a Él. Y Él dice, yo tengo cuidado de los lirios del campo, yo tengo cuidado de los pajaritos, yo los alimento, yo los visto. Así que ustedes, dice Jesús, no se preocupen por estas cosas. Yo tengo cuidado de ellas, pero preocúpense de una cosa, es buscar el reino de Dios y su justicia. Quizá para algunos esto va a significar salir de su tierra. Para otros va a significar quedarse en su tierra porque no les gusta estar en un lugar quieto.
Para otros va a significar tener que dejar a sus hijos en segundo lugar. Para otros va a significar tener que dejar su carrera en segundo lugar. No sé cuál sea en particular lo que el Señor le esté pidiendo a cada uno, pero si algo yo le puedo decir es que pueda decidir por Dios. Y con respecto a lo general, hay una instrucción que para mí es la instrucción más importante que dejó Jesús en toda la Escritura. Y eso está en Marcos capítulo 16 y en Mateo capítulo 28. Y ahí la Biblia nos dice, respecto a esta voluntad general de Dios, respecto a esta voluntad que es para toda la iglesia, a esta voluntad que todos nosotros debiésemos estar empeñados en cumplir. Alguien puede decir, pastor, yo no estoy seguro qué es lo que Dios quiere conmigo, pero en la medida que nosotros nos esforzamos por cumplir la voluntad de Dios en términos generales, Dios comienza a hablar de forma particular con respecto a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 28, al final, la Biblia nos dice que el mandato de Jesús, dice, toda autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Eso de partida ya nos debería dar un ápice de lo que Jesús quiere decir. Él está diciendo en otras palabras, yo soy la autoridad más importante que puede existir en esta vida y en la venidera. Yo soy el dueño de todas las cosas. Yo soy más importante que un presidente, yo soy más importante que tus profesores, yo soy más importante que un rector de una universidad, yo soy más importante que cualquier otra persona en tu vida. Yo soy el que tiene la autoridad, el que tiene la potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Y ese que tiene la autoridad mandata no solamente a los 12, no solamente a los discípulos que caminaron con él, sino a todos los que estaban escuchando en ese minuto, que eran más de 500 personas, y les dice, por tanto, como yo soy la autoridad máxima, es su deber, es un mandato. Por eso en el españolísimo que usamos nosotros, en la Reina Valera del 60, dice, id y hacer discípulos en todas las naciones. Él no está preguntando, Jesús no está diciendo cuando tú tengas tiempo, cuando te quede un espacio en tu agenda, cuando termines tus tareas, cuando termines tu carrera. Él está diciendo esto es lo más importante que tú puedes hacer. Ir, predicar, ir, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Y yo en esta hora quiero animar a todos los que pueden estar escuchando esta palabra el día de hoy a que podamos volver a la voluntad de Dios. Tal vez lo particular a los que están comenzando les puede costar entenderlo, pero lo más rápido es entender lo que está escrito en la palabra de manera clara. Y esto es el mandato más claro que nosotros podemos encontrar respecto a la voluntad de Dios y que está presente en toda la palabra. De hecho, los que trabajan en misiones hablan de este mandato como la misión que Dios tiene. Dios no tiene muchas misiones, Dios tiene una misión. ¿Cuál es la misión de Dios? También está en 2 Corintios capítulo 5. Es reconciliar a todas las personas con Él. Y cuando nosotros no estamos en eso, que es la voluntad de Dios, nosotros estamos en un pecado gravísimo. Y a veces nosotros hemos transado con eso. Hemos transado por tener una agenda, incluso dentro de la misma iglesia. Hemos generado nuestras propias agendas personales y hemos olvidado el mandato de ir y predicar el evangelio. Y eso es fuerte, eso es fuerte. Y muchas veces nosotros, yo soy pastor, a veces empezamos a olvidarnos de la prioridad de Dios, porque tenemos un programa con los niños, tenemos un programa con los jóvenes, tenemos un programa en esto otro, y al final en nuestra agenda no hay espacio para reconciliar a las personas con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir de eso? Jeremías nos hace un llamado y dice, pregunten por la senda antigua. Senda antigua no significa que tengo que volver a vestirme como en el 1900. Senda antigua no significa que yo tengo que hablar como se hablaba hace 100 años. Volver a la senda antigua, preguntar por el camino por el cual se transitaba antes, es volver al carácter de Jesús, es volver al corazón de Dios. Y el corazón de Dios es misericordia.
De hecho, en el libro de Miqueas, Dios dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Dios pide de ti? Hacer justicia y amar misericordia. Cuando Jesús vino y habló con los fariseos, que era la religión del momento, que supuestamente estaban en la voluntad del Señor, Jesús los confronta y le dice, vayan y aprendan esto, yo quiero misericordia, yo no quiero sacrificio. A esos que estaban orando, que estaban ayunando, que iban todos los domingos a la iglesia, estoy parafraseando por si acaso, porque en ese momento era el sábado, pero a esos que, entre comillas, hacían todo correcto, Jesús los confronta y le dice, ustedes olvidaron lo más importante, porque lo más importante para Dios, el centro de su voluntad, es la reconciliación del hombre con Dios. Y Jesús por eso murió. Y por eso Dios envió a su Hijo, para reconciliar al hombre con Dios. Y eso cuando uno es recién convertido lo entiende al tiro. Pero cuando va pasando el tiempo, nuestra agenda personal empieza a tomar el tiempo que le corresponde a reconciliar a las personas con Dios. Por eso si el día de hoy usted está en esa situación, yo le recuerdo lo que dice el libro de Génesis capítulo 12 versículo 1. Pero Jehová había dicho, la agenda personal no puede impedirnos reconciliar a la gente con Dios. Hay una urgencia. Jesús viene pronto y es menester que nosotros, los hijos de Dios, como una urgencia, estemos rescatando a toda la gente posible porque el tiempo se acaba. Si nosotros no estamos en eso, vamos a llegar al cielo y en ese momento mi título como profesional, el dinero que yo pude obtener en esta tierra, los logros personales, inclusive el matrimonio, la Biblia dice que en el cielo ya no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Todas las relaciones que para nosotros en esta vida eran tan importantes y por las cuales dejamos de hacer la voluntad del Señor, se van a terminar. El cielo y la tierra van a pasar. Pero Jesús dice, perdón, pero Juan dice en primera de Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquellos que se han dedicado a rescatar personas, a salvar personas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el que gana almas es sabio. No hay mayor inversión que usted pueda hacer que ponerse el día de hoy a rescatar personas. ¿Y cómo yo puedo rescatar personas? Recordándole el amor de Dios, recordándole lo que un día Jesús nos entregó. No es necesario un gran conocimiento teológico, es necesario estar dispuesto a ir donde el Señor nos llama. Y cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, termino con esto, el Señor nos da una promesa. Cuando yo obedezco a salir de mi casa, de mi tierra, de mi parentela, a empezar a predicar, a empezar a hacer la voluntad del Señor, a dejar las otras cosas de lado, el Señor dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti. Es decir, en ti todas las familias de la tierra. Es decir, cuando nosotros obedecemos la voluntad del Señor, no solamente Dios te va a usar en tu nación, no solamente Dios te va a utilizar en tu ciudad, Dios te va a permitir ser de bendición para muchas naciones, porque poco es para Él que tú seas solamente de salvación en el lugar donde estás. El Señor quiere más contigo, pero para eso nosotros tenemos que oír la voz de Dios y obedecerla el día de hoy. Así que Dios te bendiga mucho. Doy muchas gracias a Dios y a los hermanos por este tiempo que nos han dado y que Dios les bendiga mucho.